días, tardes, noches, amigos de Periscope, amigos periscoperos, amigos de la red. Estamos aquí en el Café Colón de Madrid y hemos venido a hablar de política. Qué raro que nosotros estemos hablando de política en Periscoperos, porque últimamente abordamos este tema. Estamos con Julio Directo, a quien conocéis, y va a presentar a nuestros invitados de hoy, porque hoy venimos a hablar, si no me equivoco nada, de Trump. De Trump, y os preguntaréis, ¿y por qué no venimos a hablar de la muerte de Fidel Castro? Pues porque son imprevistos, ¿no?, que pasan, ¿no? Pero a lo mejor también podemos dar algún detalle, porque además la política estadounidense en los últimos 50 años ha estado muy relacionada con Cuba, ¿no? Bueno, presenta a los invitados, no te enrolles, Julio. Aquí tenemos a mi derecha a David Martínez, @David Martínez G. Eso es. En Twitter, es periodista de Voz Populi y amante de la política internacional. Y a su lado está Javier Collado S, @Javier Collado S en mayúscula la S, y es periodista del área internacional del Economista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. Empezando por el principio, ¿cuál creéis que son las razones fundamentales de la victoria también, entre comillas, inesperada de Donald Trump? Empieza tú si quieres, David. Bueno, la victoria de Donald Trump. Yo hablaría más bien de la derrota de Hillary Clinton, ¿no? Yo creo que ha sido más bien una derrota de Hillary Clinton que una victoria de Donald Trump. Se ha hecho mucho una equiparación, ¿no?, una lectura general del resultado en Estados Unidos con otras democracias occidentales, ¿no? De cómo hay un hilo conductor que, bueno, está haciendo emerger a fuerzas rupturistas o a candidatos outsiders frente a un establishment en descrédito desde hace años, ¿no? Creo que esto es así también en Estados Unidos, pero con el elemento diferencial de que su victoria se ha producido no por que haya llevado a una masa de gente a las urnas, porque recordemos que Donald Trump ha conseguido menos votos que Romney en 2008 que la propia Hillary Clinton. Y que la propia Hillary Clinton en voto popular, efectivamente. En realidad ha ganado porque en 4 estados clave sacó un punto de diferencia y fue determinante, ¿no? Esa es la clave, que Hillary Clinton no ha sido capaz de movilizar a las capas tradicionales del Partido Demócrata, porque es una candidata poco seductora políticamente, que pertenece a una dinastía política que son los americanos, para renovar la confianza en alguien que ya ha ejercido el poder, pues son muy suyos. Porque como ellos no tienen reyes, dinastías han tenido con los Kennedy, con los Bush, por ejemplo. Sí, en la presidencia muy pocos, ¿no? Sí, los Roosevelt y los Bush. Pero son mucho de cada 8 años deben cambiar, ¿no?, el ciclo. Y esto creo que solamente 2 o 3 veces en un siglo se ha Perdona que os interrumpa, es que están comentando ya, porque alguien se acaba de incorporar y ya lo hemos dicho al principio, de todas maneras. Sí. Estamos con David, Javier, Julio, Alejandro, que soy yo, somos periodistas. Es que estaban diciendo, tenemos que poner los nombres encima de la mesa. Lo dicen como sugerencia. Si se van conectando a la transmisión, y que deberíamos también hablar de lo último que ya hemos dicho anteriormente. Vamos a hablar sobre Trump, también sobre Fidel Castro. Pero bueno, dicho esto, también más adelante. Se dice, Javier, que el gran factor a favor de Donald Trump ha sido el voto blanco, el voto, dicen, de las capas con menos estudios del país. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las razones de la victoria de Trump? Bueno, indudablemente el voto blanco, predominantemente masculino y predominantemente sin estudios, ha sido en el que se ha basado la victoria de Donald Trump, ¿no? Pero coincido con David en el comentario que ha hecho sobre, no tanto como ha comentado él, que ha perdido más Hillary Clinton, sino yo creo que ha perdido el establishment en general. Porque Hillary Clinton desde luego representa el establishment, pero es que además los rivales que tuvo Trump a lo largo de las primarias, buena parte de ellos también representaban el establishment. Gente como Jeb Bush, gente como Marco Rubio, gente como Ted Cruz,
son gente menos, ¿no? Son gente que lleva toda su vida en política, son políticos profesionales y claro, Trump es todo lo contrario. Trump es un outsider, como comentabas tú al principio, ¿no? Entonces se enmarca también dentro de esos movimientos anti-establishment que estamos viendo por la desafección, que es la palabra de moda, pero es lo que hay, ¿no? La desafección hacia la clase política en las sociedades occidentales, ¿no? ¿Lo definirías como populista? Yo lo definiría más como demagogo que como populista. Sí, o sea, ha prometido una serie de cosas que al final busca el voto fácil de un sector muy concreto de la población, que sabe que con ese voto fácil de ese sector muy concreto, en teoría le puede dar la victoria, como al final ha pasado, pese a todo lo que vaticinaban las encuestas, porque no se esperaba quizá ni que el voto blanco se equilibrara tanto hacia el lado de la balanza de Trump, ni que otras minorías no acudiesen de forma tan masiva a las urnas y no aprovechasen un poco, en el caso de Clinton, a arrastrar el voto que tuvo Obama, sobre todo en las elecciones de hace 8 años, pero también en las de hace 4. ¿Son tan importantes los estancos raciales, las clases políticas, las clases sociales en Estados Unidos? Es decir, da la impresión, por los debates que oímos en televisión y en la radio, que parece que votan en bloque todos, es decir, los negros, pues a Hillary, los blancos no trabajadores, a tal. Están así porque, claro, en Europa nunca hacemos este tipo de análisis. Diciendo, bueno, podemos hacer análisis de edad, más que nada. Pero claro, no es que en Europa, claro, no hay una... Bueno, tampoco hay tanta inmigración, ¿no? O tanta diferencia racial, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención. Sí, esto se ve, claro. De estanco tan claro. Hay estudios sociológicos y, bueno, encuestas a pie de urna de esta última elección que lo demuestran y que te dibujan varios Estados Unidos diferentes. O sea, no tiene nada que ver... entre estados, entre clases sociales, entre razas y también por lugar de procedencia. Los estados más pegados a la costa, pues votan siempre más izquierda. Y por eso se decía que quizá a Hillary Clinton le podían ayudar los hispanos, ¿no? Porque como los hispanos van a más, cada vez son más y ahora ya son casi el 16-17%, si no me equivoco, ¿no? Del censo, que bueno, podían decantar la balanza porque se parecían movilizados, ¿no? Y parecían motivados esta vez. Pero claro, no se consideraba una cuestión fundamental, y es que los hispanos no están dispersos por Estados Unidos. Están sobre todo en Florida, en California, en Texas del sur y claro, de Florida y en muchos estados que ya estaban California. decididos de antemano. En Nueva York o en California no hay batalla que dar. Por mucho que se movilicen los hispanos, ya está ganado. En Florida siempre ha habido batalla. En Florida sí, pero Nueva York o California y también Texas. Claro, pero es que además en otros estados, como decías tú, Julio, también de la zona sur, también estaban decididos de antemano, porque aunque los hispanos voten tradicionalmente demócrata... Sí, porque en Texas hay muchos hispanos y a la vez se sabe que va a ser republicano. Claro. Se ha cambiado alguna vez pero además de que obviamente hay mayor porcentaje republicano, hay que tener en cuenta una cosa: el porcentaje de hispanos que votan en Estados Unidos es muy bajo. O sea, si ya de por sí votan poca porcentaje de la población, en esta elección me parece que han estado en el 52, 53. El sistema implica tener que ir a registrarte. Efectivamente. Bueno, depende de cada estado, pero en la mayoría sí. Entonces, claro, si el voto hispano se sitúa en un 25% del total del censo, aunque todos voten demócrata, está muy lastrado en cuanto a su poder de influencia. Claro, evidentemente, ¿no? Pero aunque lo votaran, sigue estando muy lastrado porque vota muy poca población hispana en ese sentido. Además de, obviamente, la población hispana que vive en Estados Unidos pero que no puede votar porque son ciudadanos ilegales. Estaban comentando por aquí en Periscope, estaba diciendo Nachete que forma parte de la campaña ser demagogo. Volvemos a lo del tema quizá del populismo que estaba diciendo antes Julio, y quería recordar con David, porque con David ya coincidí en un evento que era el Presidential Election Dinner en el Club Financiero Génova, y ese término de populismo, no sé si recuerdas que se sacó en aquella cena, aquella experta en Hillary Clinton que nos estuvo hablando, y no sé si lo recuerdas aquello, y no sé si era un vaticinio aquello, pero decía que con todo eso que se podía montar hasta podía llegar a ganar las elecciones, y a la vista está que lo ha conseguido, ¿no? Sí, bueno, el clima en esa cena o el tema... Alicia Kaufman, que no recordaba el nombre. Alicia Kaufman.
autora de un libro excelente sobre el liderazgo de las mujeres. Eso, se hablaba de Trump porque justo las encuestas de ese día ya le daban ahí a un punto, incluso un poquito por encima, y la gente estaba ahí pues expectante de lo que podía pasar, ¿no? En cuanto al populismo, es que aquí nos vamos quizá a un debate demasiado filosófico, porque sí, hablamos, hombre, la definición clásica de populismo, de soluciones fáciles a problemas complejos, si la tomamos como referencia, pues Donald Trump es un populista del libro, ¿no? Porque te dice que el paro se soluciona echando a los inmigrantes ilegales, que la seguridad se soluciona no dejando entrar a musulmanes en Estados Unidos y todo así, ¿no? Cuando son políticas difícilmente de desarrollar y además mentira, porque está demostrado ya por la historia y por estudios y por todo tipo de cosas que no es así como se solucionan los problemas, ¿no? Entonces estamos ante un populista. Decías demagogo también, claro, evidentemente, pero la demagogia ya sí que está más extendida, ¿no? Estamos acostumbrados en todas las democracias occidentales a vivir en la demagogia permanente y más en campaña electoral, así que con eso sí que podemos estar un poco más acostumbrados. Sí, que parece como la tónica, ¿no? Claro, sí, el prometer cosas que, bueno, a la gente también le gusta. No sé si ser engañada, pero escuchar cosas que le gusta bien, efectivamente, ¿no? Y vivir en la esperanza y relatos en positivo y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo quiero hablar de las consecuencias, ¿no? De la victoria de Donald Trump. Ya está ahí, ha ganado, sobre todo en economía. Javier, tú que eres experto. Donald Trump habla de reducir impuestos, con un tope de un 15%, también a las empresas, de eliminar otros impuestos a las ganancias, a hogares y demás, pero por otro lado, aparte de estas medidas claramente liberales, ¿no? También promete otras profundamente proteccionistas, ¿no? Sí. Sobre todo para favorecer a las industrias de su país. ¿Esto qué consecuencias traería para la bolsa, para la economía en general, para el PIB, para la deuda de los Estados Unidos? Bueno, dos cosas preliminares antes de responderte a la pregunta. Sobre qué consecuencias traería para la economía. Vamos a ser honestos, no se sabe. O sea, quiero decir, todos los grandes analistas a nivel internacional vaticinaban una caída en bolsa, lo que hemos llamado aquí en España trampazo, de más del 5% en Wall Street. Al día siguiente, si Trump ganaba las elecciones. Fue prácticamente lo contrario. Desde que ha ganado las elecciones, Wall Street va máximo histórico tras máximo histórico. Y sigue, el último ayer. O sea, entonces, no lo sabemos. Y el que diga que lo sabe, miente. Partamos de esa base. Luego, respecto a las medidas, el segundo punto. Republicanos han ganado el Senado y el Congreso. Y eso es muy importante. Tienen más poder, sobre todo también a nivel de estados, más de lo que han tenido nunca. Entonces, sin embargo, hay un problema. Eso paradójicamente puede servir de freno o de descafeinar las medidas más claro, más la duras cuestión de es Trump, esa, o sea, tenemos que etcétera. olvidarnos de cuestiones aquí en España que tenemos muy asimiladas, como es el tema de la disciplina de voto. Sí, lo hemos visto en las series americanas. Que el Partido Republicano haya ganado la mayoría en las dos cámaras no quiere decir que Trump tenga manga ancha para hacer lo que le dé la gana. Porque una cosa que ha marcado, al menos a nivel teórico siempre, al Partido Republicano es controlar la deuda pública. Y digo teóricamente porque luego llegó Reagan y la disparó, con medidas similares, muy entre comillas, pero similares a lo que plantea ahora Trump, ¿no? Pero desde luego, si quisiera cumplir todas esas medidas que me has contado, de bajar los impuestos al 15%, Obra pública, apoyo a la industria un armamentística, trillón, que eso también implica claro, más deuda. un trillón en infraestructuras, políticas proteccionistas, eso disparará la deuda pública de Estados Unidos aún mucho más de lo que ya de por sí la tiene, que es inconmensurable, ¿no? Pero, claro, la cuestión es si le van a dejar, porque hay republicanos de muchas clases y hay republicanos que no están a favor del gasto público. Los que son de un carácter más libertario no están a favor de incrementar el gasto público. Claro, entonces, manual también. claro, entonces vamos a ver qué le dejan hacer. Una cosa es lo que prometa y otra cosa es lo que le dejen hacer en economía. Desde luego, si le dejan hacerlo, la deuda pública se va a disparar y
dicen los expertos que destruirá varios millones de empleos. Entonces, veremos a ver a dónde va además, eso. David, otra implicación en el tema es que si quiere, como prometió en campaña, echar a 11 millones de indocumentados, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país donde tiene un paro residual, y no quieren, los estadounidenses acomodados no quieren realizar determinados trabajos, ¿cómo puede soportar un país eso? Es decir, no contar con esa mano de obra barata y que suponen los inmigrantes, muchos de ellos pues indocumentados. Sí, sería un cataclismo, claro, de echar a 11 millones de la población activa, al final, ¿no? Que de tu país, no se puede hacer, no se puede, eso es imposible. Bueno, él mismo ya lo ha rebajado, ¿no? Dijo que 3 millones. Sí, luego dijo 3, los que tienen antecedentes, los y 3, que era como, sí. y eso, ¿sabes? En un debate dice 2 o 3, bueno, 2 o 3. Él va matizando ya poco a poco, claro, tiene que ir evolucionando, ¿no? Domesticándose, digamos, poco a poco. Y bueno, tanto esa medida como lo de ponerle un fiscal especial a Hillary Clinton, bueno, todas estas cosas. En fin, ya se ha echado atrás en la mitad de las cosas que prometió y todavía no ha jurado el cargo. ¿Cómo ha articulado, vosotros que lo seguís, cómo ha articulado el gobierno Donald Trump? ¿Cuáles han sido sus primeras medidas? ¿Quién va a ser? ¿Cuáles son sus figuras, las figuras que le van a acompañar? Sí, todavía faltan muchos secretarios, sí, mucho, pero bueno, lo que se va ha desvelado algunos nombres. Sí, ¿Cuál es su perfil? El nombramiento clave para mí es el del jefe de gabinete, con Priebus, que es un hombre muy de partido, ¿no? Y bueno, está destinado a lo que hablaba antes de la importancia de manejar el Congreso, ¿no? De gestionar esas mayorías que te hacen falta para desarrollar tu agenda y tu ideario. Pues el encargado va a ser un hombre de partido con muy buena sintonía con Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara de Representantes y un poco el que tiene que darle a Trump esas mayorías, ¿no? Entonces Priebus va a hacer, digamos, de correa de transmisión y tiene esa misión. Para mí es muy importante, porque si hubiera puesto un jefe de gabinete de outsider como él, un candidato, digamos, más friki, se estaría condenando. Claro, estaría volando los puentes y, en fin, yendo a una legislatura fallida o incluso abriendo la puerta al impeachment y a un choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Pero bueno, ese nombramiento para mí, pues eso, digamos que refleja su intención de ser más posibilista de lo que en un primer momento podría parecer, ¿no? Que no va a ser tan radical y que va a querer gestionarlo con el partido. Y luego, en cuanto al resto de nombramientos, bueno, pues hemos visto el del director de la CIA o el del secretario de Seguridad Nacional, Michael Flynn, que sí que son nombramientos muy duros, perfiles muy conservadores, pero claro, son carteras de una repercusión limitada, ¿no? Pero bueno, el director de la CIA sí es muy importante y se nos viene a la cabeza, pues, espías por todo el mundo, pero bueno, Estados Unidos tiene 12 agencias de inteligencia. ¿Has desvelado quién será su ministro de Exteriores? No, el secretario de Estado todavía no sé. Aparte que suena Gingrich, puede ser, ¿no? Suena Gingrich, suena Romney, suena Giuliani. Sí, que al no ser fiscal general, que también suena por ahí, pues puede ser que vaya. Claro, pero quedan todavía la mayoría de secretarios por nombrar, pero coincido con David en que Priebus es el nombramiento fundamental, porque pese a que el resto de nombramientos que ha hecho son de la línea dura, sabe que necesita al legislativo, y el puesto de jefe de gabinete en Estados Unidos es muy importante. Al final toma, si valoramos las decisiones de un presidente en un nivel de importancia de 0 a 10, el presidente toma las del 9 y el 10, pero el jefe de gabinete tira del 8 hacia abajo. Entonces, son decisiones que no van a llegar a Trump, salvo que sean muy políticas o temas de comandante en jefe puro y duro, ¿no? Entonces, también dependerá de Priebus cómo se gestione la información que va a salir de la administración, cómo de transparente va a ser la administración y la relación con los medios, porque va a marcar lo que va a tener que decir el secretario de prensa en las ruedas de prensa. Y eso es muy importante teniendo en cuenta el declive que tenemos. ¿Donald Trump va a ser un Mourinho en su relación con los medios? Bueno, de momento ya tenemos Trumponomics, Trumpazo, o sea, en la más pura tradición de los titulares de diarios deportivos hemos cogido Mou y lo hemos metido a todas las palabras, pues ahora estamos haciendo lo mismo con Trump, ¿no? Pero va a dar grandes momentos. Sí, sin duda. Los da casi continuamente, ¿no? Y parece que ahí sí que va a haber una política de tierra quemada, porque no hay forma de entenderse con los medios que te son tan críticos, además, ¿no? Y que no van a
a cesar en su trabajo, como ¿Cuál ha sido su como es normal, con ¿no? los medios de comunicación todos estos meses? Nefasta. Muy mala, muy mala. Pero hablábamos precisamente, ha sido mala, pero si te acuerdas también en aquel encuentro, hablábamos de que sabía llegar mejor y más a los ciudadanos a través de las redes sociales. Claro. Y eso es muy importante. Te puedes llevar mal con los medios de comunicación y llegar más. Y estamos en Periscope. Y de hecho, bueno, vamos a subirle el ánimo un poco a los invitados, porque estaban por aquí diciendo qué buena planta tienen los invitados, deberían estar en los debates de la ONU, estaban diciendo. Estaba diciendo, señor Moni, viva Trump, hay partidarios también de Trump que tenemos aquí. Mientras que por su parte Carmen Aro está diciendo Periscope une y Trump desune. Yo no sé si vosotros pensáis también lo mismo, ya que hablábamos de Trump, las redes sociales y todo esto, de si Trump realmente va a provocar la desunión de muchos sectores, tanto en Estados Unidos como en... Hombre, desde luego. Yo creo que ya lo provocó en la campaña. Un Estados Unidos muy polarizado, prácticamente partido en dos. A eso me refiero. Sí. Sí. Y bueno, las protestas contra su victoria que se produjeron por las calles, en fin, el clima de polarización, de enfrentamiento social, es obvio que tiene un catalizador claro en Donald Trump. No es responsabilizarle de nada de lo que no haya buscado, vaya, en fin. No es que nos vayamos a fiar de las encuestas ahora, precisamente, ¿no? Pero Gallup, la casa de sondeo más importante en Estados Unidos, lanzaba no sé si al tercer o al cuarto día después de las elecciones, precisamente, que es el momento de los últimos 20 años de historia en Estados Unidos, desde que ellos tienen datos, donde la sociedad se cree más polarizada, donde se ve más enfrentada, y efectivamente esas manifestaciones en la calle, ese ambiente que en cuanto pues los que tenemos amigos en Estados Unidos y hablamos rápidamente, te cuentan cómo no vivían ese ambiente previamente, ¿no? Y lo que comentabas tú, Alex, sobre el uso de los medios de comunicación. El uso de las redes sociales, bueno, es más discutible, ¿no? Pero desde luego, aunque no haya tenido buena relación con los medios de comunicación, ha sabido aprovecharse de los medios de comunicación, porque gastándose mucho menos dinero que Hillary Clinton en campaña, tuvo muchas menos donaciones, aprovechando incluso su propia empresa, pues unas gestiones un tanto que habría que mirar un poco con lupa, ¿no? Porque parece que ha ingresado, debe ser el primer candidato a la historia que ha ganado dinero haciendo campaña. ¿Cómo no? Claro, porque Se hizo multimillonario. se otorgaba a su empresa la organización de la mayoría de los actos, ¿no? Entonces, pero ha conseguido estar en boca de todo el mundo sin pagar un duro. Y eso es muy importante en una época en la que vivimos donde el poder de los medios de comunicación, el poder de llevar el mensaje de un lado a otro es fundamental. También indica para mí, por cerrar este asunto, la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación también. Ya no tienen tanto poder como tenían antes, y que los medios, los grandes conglomerados periodísticos te ataquen no quiere decir nada. Incluso te puede venir bien Ni allí ni aquí. en ningún sitio. Además se les considera establishment, entonces si tienes un candidato anti-establishment que también se lleva mal con los medios... De hecho, a Donald Trump ya lo vimos en Periscope también. Ya lo vimos en Periscope, ahí delante en su despacho con sus periódicos y todo esto ha estado experimentando las redes Hablando de sociales. Periscope, estoy viendo que hay bastante gente, pero están todos escuchando. Están como, No hay como una treintena de personas fijas que están atentos. Es que de hecho, pero no están preguntando. de hecho nos estaba viendo una chica desde fuera, está diciendo love watching, de que qué pena, o sea, que le estaba gustando esta transmisión, que le gustaba ver transmisiones de otros países, pero qué pena que fuera en español. Pero bueno, otro día nos traemos a nuestra traductora Pepa que haga traducción simultánea. Estamos en la red de habla hispana con antonomasia. Efectivamente. Pero bueno. Y eso, solo que os animo a que participéis y que compartáis, ¿vale? También Sobre todo eso. con vuestros seguidores. Pasando un poco a la política internacional, porque es la que más nos afecta a nosotros, ¿no? Y teniendo en cuenta que ha lanzado varios mensajes internacionales, por ejemplo, su relación con Rusia, que parece que es mejor de la que tenía Obama. Su política armamentística, su política bélica, los conflictos, que yo quiero que preguntaros realmente cuál creéis vosotros que va a ser, sobre todo en relación al terrorismo internacional, que es el que más nos afecta, el terrorismo yihadista, que es el que más nos afecta actualmente. También ha hablado de
del acuerdo del desarme con Irán, que no le gustaba nada, igual que tampoco le gustaba nada el tema del aperturismo de Obama con Cuba. ¿Qué más? Bueno, el rechazo a que entren musulmanes al país, el rechazo a acuerdos internacionales de Estados Unidos comerciales, como el NAFTA, que no le gusten o que no beneficien especialmente a Estados Unidos, también ha prometido cancelarlos. ¿Cuál es el mundo que nos espera con Donald Trump? En general, el legado de Obama deja dos logros que destacan por encima del resto, ¿no? Uno, el acuerdo nuclear con Irán, y otro, el aperturismo con Cuba. Donald Trump está en contra de ambos, recela mucho, pero no solo él, el Partido Republicano también. Aquí tiene detrás al Partido Republicano, esto es muy importante, ¿no? El Partido Republicano va a querer revisar en el Congreso los acuerdos con Irán y con Cuba, las condiciones para el desbloqueo económico. Esto es un punto. Y luego, aparte, ya pues todo el resto de diatribas de Donald Trump. Especialmente preocupante para nosotros es la política que lleve a cabo respecto a la OTAN, porque llegó a decir incluso que quería salirse, ¿no? Y volar el Tratado Atlántico, ¿no? Sí. Y bueno, esto está dando lugar a un debate en Europa que ya se ha abierto sobre un ejército. En concreto, sobre la OTAN comentó que básicamente Estados Unidos, efectivamente, que no le pagaban a Estados Unidos lo que se supone que le tienen que pagar por asumir una parte tan importante de la coalición atlántica. Sí, pero claro. Entonces económico, no es puramente político, el debate de la OTAN. También es político porque implica una aislación, volver al aislacionismo, ¿no? Dejar de... también me estoy acordando ahora también el acuerdo de París del clima, que tampoco le gusta. Sí, claro. Son muy importantes para... No, y ahí también va a reducir seguramente las partidas destinadas a luchar contra el cambio climático, y no hay ninguna duda. Sí, porque va a llevar a cabo una política de rearme, veremos hasta dónde le dejan también endeudarse. Pero tú alababas dos de las políticas internacionales de Obama, pero parece ser que dentro de América profunda, se percibe que Estados Unidos ha perdido protagonismo a nivel mundial internacional durante la época de Obama. Es decir, que se han aumentado los países terroristas, que se ha implicado poco en determinadas guerras como la de Siria, que le ha tomado partido plazas, Rusia, claro. en ese sentido. Es obvio. Y el lema de queremos hacer una América grande, que vuelva más grande, sí. Es un poco eso, ¿no? Sí, por eso en este último año Obama ha querido, ¿no?, poner negro sobre blanco esos dos acuerdos que para mí son los más importantes, ¿eh? No sé si es alabarlos o no, bueno, eso ya... Sí, bueno, pero sí que son los más importantes. Destacarlos. Sí, destacarlos, eso sí. Es indudable, ¿no? El acuerdo con Irán es histórico y el de Cuba no lo es menos. Pero es que tenemos que comprender cómo ha vivido el americano medio toda su vida. Estamos hablando de que Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial no se mete y se queda dentro de sus fronteras y se acabó. Llegada la Segunda Guerra Mundial, los aliados necesitan. ¿Qué? La primera luego se mete igual que en la segunda, al final y para dar el empujón final, ¿no? Pero en la segunda obviamente fueron clave, y a partir de ahí Estados Unidos ha cobrado el papel, tantas veces comentado, de policía del mundo, y se ha metido en prácticamente todos los conflictos, grandes conflictos a nivel mundial, y obviamente el 11S marca un antes y un después. Y el 11S marca la entrada en Irak, la entrada en Afganistán, de donde Estados Unidos sale escaldado después de 10 años, perdiendo muchísimas vidas, en una época en la que la opinión pública, como pasó con la guerra de Vietnam, se encuentra con nuevos movimientos de comunicación, nuevas formas de interactuar unos con otros. La guerra de Vietnam fue el retransmitir la guerra prácticamente en vivo. Tenías imágenes al día siguiente de los helicópteros abatidos en los arrozales, y ahora lo que has tenido en estos últimos años son principalmente las redes sociales, que han permitido que las posiciones se polaricen aún más, que la gente se dedique a informarse solo a través de otros que piensan un poco como él, y eso, claro, da la sensación de que Estados Unidos de repente, en estos últimos 8 años de Obama, ha perdido un poco de poder, porque no se ha metido en ningún país en serio, no ha puesto botas sobre el terreno. Los republicanos, tenemos que dedicar a lo nuestro y estamos salvando el mundo, y eso tampoco puede ser, porque hay un montón de dinero que estamos tirando, con Clinton, ¿te acuerdas? Y demás. Ahora queremos volver a eso. ¿Qué quiere?
¿Qué quiere Trump? Eso... Hombre, el amigo de Putin ir a cazar con Sí. él simplemente. Hombre, sí, por poner un punto... A cazar osos. Por poner un punto... Ahí, con la pecho descubierta. Por poner un punto positivo, quizás se abra una vía de entendimiento entre Estados Unidos y Rusia que pueda tener consecuencias positivas, ¿no? Porque en los últimos años... O no, sí, pero bueno, en los últimos años estábamos viviendo una reedición de la Guerra Fría y que iba a más. Pueden aislar a Europa. Y bueno, también, sí, claro. Porque además Putin está ganando plazas en Europa del Este, en Moldavia, en Bulgaria. Han ganado los prorrusos y, en fin, pues de nuevo íbamos a dos bloques, ¿no? No se hizo nada de Ucrania, no sé. La OTAN no entró. ¿Cuál es la posición de Trump en conflicto con el terrorismo internacional? Eso es lo que más nos preocupa. De entrada, lo que comentabas tú, de no dejar que pasen a Estados Unidos. Es muy simplista. Bueno, no dejamos incluso, creo que llegó a decir, vamos a matar a los familiares de los terroristas como no colaboren y demás. Bueno, Trump ha dicho de todo. O sea, Ha defendido las torturas, claro, creo que vayan a más incluso. o sea, por decir ha dicho de todo. Lo que pasa que realmente lo que opina, simplemente, por ejemplo, si acudimos a los 3 debates que tuvieron los dos candidatos, no se habló tanto de propuestas como de críticas del pasado. O sea, Trump criticó mucho más que Estados Unidos entrara en la guerra de Irak, pese a que se demostró que en su momento tanto Clinton como Trump apoyaron la entrada en la guerra de Irak, también por el estado anímico que tenía la sociedad en esa época, ¿no? Pero se criticó más eso, se criticó más pues cómo Hillary Clinton gestionó la cuestión del atentado en Benghazi, se criticó, Trump criticó la entrada en Siria. Claro. Se dejará llevar. Pero porque estamos ante un candidato con pocas ideas, es que es así. Es una persona que no sabe lo que es gestionar dinero público, que no tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia política. Y para ser presidente de Estados Unidos, en fin, pues tienes que tener al menos 4 cosas claras, ¿no? Y las posibles decisiones en la cabeza, de cómo funciona la administración y cómo funcionan los códigos en materia internacional, que eso él no lo tiene. Aquí va a ser fundamental pues su jefe de gabinete, el secretario de Estado que nombre y los asesores que le orienten, porque yo no creo que Donald Trump vaya a ser el que lidere la política internacional. Al final, si no sabe de lo que está, porque no sabe, más allá de 4 clichés de lo que está hablando, pues se tiene que dejar asesorar, y por eso espero yo que no pase gran cosa, porque al final en política internacional los grandes países son continuistas independientemente del color político, o sea, tampoco puedes... Es que hay que tener en cuenta, dices, no ha habido propuestas concretas, principalmente porque la política internacional en Estados Unidos es un tema muy espinoso en cuanto a conseguir votos. Porque si dices que te vas a meter en una guerra, ojo, eso afecta a la... Claro, pero bueno, porque en España defensa, nuestro ejército no se va a meter a ningún lado. Tiramos una cantidad de dinero, destinamos una cantidad de dinero. Bueno, hay varias preguntas que van dejando sobre la mesa, así que han dejado varias. Bueno, insisten con lo del tema de Fidel Castro, estaban diciendo el dinero lo compra todo, Trump el amo del mundo de dictadores ricachones, Trump me recuerda a Chávez. Estaban hablando por aquí, lo que estaba hablando de la muerte de Castro, pero estaban preguntando cosas concretas, que esto ya es hilar fino, como diciendo, después de la muerte de Castro, ¿cómo es la relación va a ser la relación de Trump con Venezuela? Están diciendo, nos pregunta alguien desde Venezuela que nos están viendo, sin Castro ni Obama, ¿qué opinamos? Esto relacionado también con Cuba, sin Castro ni Obama, ¿qué opinamos del desbloqueo, ¿no? Que la cosa cambia un poquito. No sé, estaban hablando de los sobrinos de Maduro, también lo metían por ahí, que si temas de narcotráfico, no sé, está la gente aquí de Venezuela. También estaba diciendo Carmen, porque antes hablamos del alcalde de Nueva York, el alcalde de Nueva York más proteccionista con las minorías, ¿no? Que tiene como un discurso, sí. Estaba aquí recordando Carmen, más proteccionista con las minorías, y que Carol estaba diciendo que prefiere a Hillary ante Trump, aunque habiendo ganado aquí el PP dice que mejor ella no opina. Pero bueno, estos son los comentarios que están haciendo a través del Periscope. Porque el humano acaba viendo por su propio interés y todos tienen un precio, está diciendo ahora mismo señor Banqui. Estos son los comentarios un poquito, así que si podemos... Todo el mundo, Cuba y demás, como lo comentabas tú antes. Mira, está diciendo además Iñaki, Trump podrá derogar avances sociales como el matrimonio gay en los estados, que es otro de los temas... No, la justicia se pronunció y no hay nada que hacer, igual en España. Pues eso, Iñaki. Ya está. Una
cuestión de... No, pero de Cuba. perdóname, Julio, sobre esa cuestión de que la justicia se pronunció. Efectivamente, pero en cuanto a los derechos sociales hay un problema que se puede dar, y es, Trump tiene que nombrar ahora mismo un juez del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, los nombramientos son vitalicios y han bloqueado los republicanos que lo pudiera nombrar Obama para evitar nombrar a uno de su cuerda. Sí, porque el Senado tiene la última palabra. O sea, Claro. el presidente propone, pero el Senado puede vetar. Entonces la cuestión es, si se muriera a lo largo de su mandato, aparte del que va a nombrar otro juez del Supremo, cosa que no es descabellada, puede inclinar la balanza de la mayoría del Tribunal Supremo, de los 9 jueces, hacia posturas republicanas que puedan dar marcha atrás Durante 10 años. en cuestiones como la normativa del aborto, que data de los años De hecho, 70, de del hecho, caso Roe contra Wade. De hecho, estaba aquí recordando la pregunta que le hacía un periodista a Trump, que tiene de tradicional casarse 3 veces, ¿no? Y que Trump no supo qué contestar, pero bueno. Bueno, ya sabes tú al final no es vicio casarse muchas veces. Una cuestión que apuntabas tú antes, David, hablando de Cuba, porque también existe en Cuba, claro, es que Sí, claro. que uno de los legados de Obama es precisamente junto al sistema sanitario para los más pobres, pues el acuerdo histórico con Cuba. Ahora se ha muerto Fidel, pero tampoco cambia mucho porque lleva desde unos cuantos años su hermano en el poder. ¿Qué crees que debería, la postura que debería tomar Estados Unidos con un Donald Trump desfocado en asuntos cubanos? Vamos a ver, yo creo que efectivamente la muerte de Fidel Castro, a efectos prácticos, es irrelevante. Durante años se dijo que el castrismo acabaría con Fidel Castro y que cuando muriera Fidel Castro se acabó el régimen totalitario en Cuba y la transición, etc. Bueno, esto es irrelevante porque Fidel Castro, más allá de lo simbólico... Lo dejó atado y bien atado. Claro, sí. Entonces, bueno, la fecha clave o el acontecimiento clave en el horizonte para Cuba y su devenir es el año 2018, que es cuando Raúl Castro va a dejar el poder, ¿no? Vamos a ver cómo se gestiona esa transición, a quién coloca el Partido Comunista, o él, o Raúl Castro a dedo en el poder y con qué intenciones, porque ahí podría abrirse, sí que podría abrirse paso la transición a la democracia, sobre todo porque ya habrían pasado 2 años desde el inicio del aperturismo económico, que puede ser efectivamente el caballo de Troya para que las libertades lleguen a la isla, ¿no? La victoria de Donald Trump en este sentido, lo que hablábamos antes, yo creo que va a endurecer las condiciones para el deshielo en materia económica y diplomática, porque tiene al Partido Republicano detrás. También hay en Europa... ¿Está en contra radicalmente por lo que he leído de... No, y además es que acuerdo? claro, además es que hereda, o sea, es que es difícilmente reversible algo así. Tú heredas lo que han hecho los demás, aunque sea Donald Trump, lo que han hecho los demás presidentes, y de algún modo lo tienes que defender y gestionar y administrar. Esto Donald Trump y la mayoría republicana en el Congreso. Pueden alterar condiciones del acuerdo con Irán, condiciones del acuerdo con Cuba, o poco a poco virar el rumbo. Pero lo que no pueden es echarlo atrás. Esta mañana el ministro Margallo decía en La Sexta que no hay marcha atrás al exministro Margallo. Sí, que no hay marcha atrás. Le voy a ver en todas las tertulias. Sí, sí, Van a se ha hacer reconvertido. hablar, yo creo que va a ser un tertuliano magnífico. Decía, quizá no haya marcha adelante por unos años, pero no va a haber marcha atrás. Yo creo que esto es así. El desbloqueo poco más se acelerará más o se acelerará menos, pero ir hacia atrás, bajo mi punto de vista, es irreversible. Claro, es que además el propio régimen castrista también se está abriendo, como decías tú, el aperturismo económico a Estados Unidos. Hay una cosa clara, si el Partido Republicano, si Donald Trump quiere acabar con el comunismo en Cuba, no hay mejor forma que seguir permitiendo el aperturismo. Claro. Porque es la forma que, como tú lo denominabas perfectamente, caballo de Troya. O sea, una vez que metes el capitalismo... Ya, bueno, esto en realidad, este pensamiento ya lo sabíamos durante mucho tiempo y se optó por el bloqueo puro y duro. Ya, pero quiero decir... No por ir metiendo la filosofía, las televisiones... Sí, bueno, se optó por eso en los años 60 en un contexto de Guerra Fría. Claro. Ya, pero luego se mantuvo. Se mantuvo. Pero bueno, también se cuando mantienes la amenaza a pocos kilómetros de tu costa de que Rusia te pueda meter misiles nucleares, como en la crisis de los misiles de Kennedy, pues obviamente el contexto es muy distinto ahora, ¿no? Pero además, como bien apuntabas,
la fecha clave es cuando Castro deje el poder. Porque vamos a ver, parece que ya en el último congreso del Partido Comunista había una rama todavía minoritaria, pero que quería acelerar más el proceso de aperturismo, y vamos a ver cuando llegue 2018 qué peso tiene esa rama dentro. Pero vamos a ver, pero la situación en Cuba, la situación económica en Cuba permite ese aperturismo. Quiero decir, Cuba como China actualmente están preparados para ese tipo de política. Es decir, no sé, la sociedad está bastante empobrecida, ¿no? No tienen muchos recursos. ¿Pero qué tipo de política? O sea, ¿un régimen democrático o un régimen capitalista? No, estamos hablando de un régimen capitalista. Un democrático. Bueno, el capitalismo, van de la mano muchas veces. el capitalismo, nos guste más o nos guste menos, siempre acaba encontrando los huecos. Sí. Y eso lo ha demostrado la historia. Y además habría participación activa por parte del resto de países, inversiones fuertes, España, empezando por España, bueno, las empresas españolas, ¿Pero qué tiene? ¿Turismo? para reactivarlo. España, turismo. ¿Qué elementos tiene pues, para progresar económicamente Cuba? Sí, bueno, de verdad, Simplemente sectores con el productivos turismo. más allá del ron y las playas. Ya, pero Simplemente con el turismo. no, simplemente el turismo es una fuente de ingresos en el momento en que tú permitas el país. Libre entrada y libre salida, ya está pasando. Cuando decidieron abrir los vuelos con Estados El país Unidos... no se mantiene solo con turismo. No, pero quiero decir que puede ser muy importante porque simplemente, y esos son... Turismo dirigido por empresas internacionales. Son hechos. Cuando decidieron abrir la capacidad de que las empresas americanas pudieran volar libremente a Cuba, bueno, libremente con una cuota de vuelos y tal y cual, hubo verdaderas tortas entre aerolíneas, porque todas querían, porque sabían que iba a haber mucho. Y ahora Hoteles, también. grandes hoteles, cadenas como Marriott ya están metiendo las primeras inversiones para hacer allí Las alojamientos. empresas se pelean por estar allí, entonces algo sabrán. Yo es que no lo sé, o sea, me parece muy pertinente tu pregunta. La verdad es que no lo sé. Es verdad que no hay recursos, no hay Pero al margen de demanda eso, interna, ¿no? Y es una... claro, de 60 años pero también acostumbrado a tenemos otros- una cosa, tenemos a día de hoy, y pensando como gran empresario, mano de obra barata. Es que allí hay mano de obra barata, igual que en la mayoría de Latinoamérica. Pero hay gente se también puede muy hacer- preparada, ¿no? Porque en Cuba médicos... Sí, desde hay luego gente- tienen un sistema educativo distinto, pero en cuestión de salarios, de tal, es probable si Estados Unidos, para ellos, no digo que yo esté de acuerdo, pero si Estados Unidos lo hace bien, puede hacer una política como la que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que dedicó buena parte de sus inversiones a empresas ubicadas fuera, sobre todo en cuestiones de materias primas, fuera de sus fronteras, que por un lado se aprovechaban de los salarios bajos de esas zonas, se aprovechaban también de las materias primas. Totalmente. O sea, al final, insisto, el capitalismo sabe dónde puede hacer dinero y se irá metiendo, no va a ser obviamente de un año para otro, pero habrá obviamente una evolución, y Cuba no está nada lejos de Estados Unidos. No estamos hablando de meter la democracia en otro país más complicado, el capitalismo en otro país con otro sistema ideológico, ¿no? Si entró en China, eso lo dice todo. Bueno, vamos concluyendo, último minuto, prácticamente, no sé si se queda algo en el Dame un tintero. poco más de tiempo. Porque quiero 5 hablar- minutos, Julio, Quiero 5 hablar minutos. Te doy de cinco. el ¿Qué tema América. se queda? Quiero hablar, volver a la América de Trump y hablar de Si Trump puede ser Obamacare. presidente, mi perro también. El Obamacare. El sistema este médico, ¿hasta dónde llegó? Vosotros tenéis información de hasta dónde llegó a implementar, hasta dónde le dejaron, y si Trump puede cargárselo tan fácilmente, o le interesa cargárselo, y por qué. También lo ha ¿Y qué matizado. alternativas? Sí, ya ha dicho, ¿no? ¿Qué Sí. alternativas? Bueno, durante la campaña Trump, insisto, durante la campaña, que ya está matizando todo lo que dijo durante la campaña dijo que lo iba a deshacer entero, que era un desastre, que era un caos, que simplemente estaba sirviendo para arruinar a Estados Unidos y que no daba la cobertura sanitaria que se supone que tiene que dar. El Obamacare, yo lo tildo de fracaso, y lo tildo de fracaso porque no logró ni de lejos los objetivos que tenía Obama cuando él planteó. ¿Cuántos millones de personas acceso? La idea global era que todo el mundo Sí. pudiera tener acceso a una Cobertura cobertura universal. sanitaria. Cobertura universal como la entendemos en Europa. No,
No, Solo has determinado igual con, no, porque con se aseguradoras compaginaría, privadas y tal, pero bueno, obligando de alguna forma a las aseguradoras a que no pudieran dejar a alguien sin asegurar. El problema que tienes en Estados Unidos es que tú a lo mejor no tienes dinero a tus 30 años por el trabajo, porque no tienes una cobertura sanitaria o eres, no sé, pero no te puedes costear un seguro sanitario y a lo mejor a los 30 años te detectan que tienes una dolencia cardíaca, que en principio no tiene por qué, no sé, te da un soplo al corazón, por poner algo muy básico. Y ya no te asegura nadie, claro. Y ya no te asegura nadie. Y tienes 30 años y a ver cómo pasas el resto de tu vida sin seguro médico de ningún tipo. Obama lo que quería era obligar a que a esa gente no se la pudiera rechazar. Eso ha fracasado estrepitosamente, no solo porque no ha conseguido el objetivo, sino porque el legislativo no le permitió hacer ni de lejos lo que él quería hacer, al tener mayoría republicana, Claro, y porque la población tampoco acogió con gran efusividad el Obamacare. El americano sigue siendo muy individualista, sigue estando muy en contra de que el Estado meta baza en su dinero, de que le pueda quitar fondos públicos para dárselo a las aseguradoras, para obligarlas a que asegure a otra gente. Entonces, Claro, es que es una transformación enorme. Entonces, ¿Y Trump qué es lo que por qué ha apostado? sí, no, él ha dicho que lo iba a revertir, lo que pasa que, claro, ¿Sin alternativa? sin alternativa, con las aseguradoras privadas como estaban antes. estaban. Sí, sí. Pero, y aquí también tiene el Partido Republicano cerca, o sea, él no está diciendo nada que una mayoría del Partido Republicano. En algunas cosas. O sea, en esto, en la política, seguirán volviendo. poco a poco yo creo, estoy seguro de que van a encontrar una conversación, un punto común en todo. Claro, pues No, hemos visto con Pedro El Sánchez, Partido ¿no? Republicano está ante la oportunidad de su vida, Los de, poderes se te van. claro, de ocupar todos los resortes del poder. Pedro, Te esperamos en Periscope. te queremos por aquí. Conclusiones, Javi. bueno, pues que podemos esperar lo inesperado. O sea, que vamos a Más ver... inesperado que gane Trump. Bien, está Vamos a ver qué pasa con Trump. Efectivamente, va a ser muy divertido. Siempre entre comillas, porque vamos a ver cómo nos afecta a todo, ¿no? Y sobre todo cómo afecta a los americanos. Bueno, la economía va mejor, ¿no? Decías al principio. Entonces, parece ser que... Vamos a esperar a que jure y empiece a tomar decisiones. Vamos a esperar a ver qué pasa y cómo presiona cuando llegue al gobierno, a la FED, en cuanto a subidas o bajadas de tipos de interés, que eso afecta mucho, todas las políticas proteccionistas de las que ya hemos hablado. Pero bueno, insisto, va a ser muy divertido porque, aparte de que el Partido Republicano le pueda parar, por ejemplo, en cuestiones como habíamos hablado de la deportación de inmigrantes, varias ciudades, grandes ciudades como Los Ángeles, ya han dicho: yo no voy a colaborar en la deportación de inmigrantes. Y ahí podemos tener un choque de poderes. Es una ciudad como Los Ángeles, te cargas la mitad de la ciudad. Claro. Básicamente. Pero ahí vamos a tener un choque de poderes donde puede haber órdenes presidenciales y donde la policía de una ciudad en concreto se niegue a llevar a cabo esas decisiones, y eso también vamos a ver qué pasa con ello, ¿no? Y veremos a ver si cumple los 4 años de legislatura o no los cumple. Ya hemos hablado antes de los gays, la política de Rusia, que están preguntando. Por el impeachment. Un tiro No, vamos a ver. a otros presidentes. Bueno, tampoco es descartable, evidentemente, ¿no? Pero, No es descartable. No, pero puede haber el pero proceso procesos de del impeachment, ¿no? o sea, en el momento, por ejemplo, en que tú quieras decir cierro la frontera. Sí, es muy raro, pero si dices cierro la frontera a los musulmanes, rápidamente se te van a meter en el Supremo por ser anticonstitucional. Entonces, Claro, eso sí. ese tipo de decisiones tan bruscas pueden forzar mucho, no solo al Partido Demócrata, que evidentemente va a saltar la mínima, sino también a la mayoría de la población. Insisto, ha votado un 55% de la gente que tiene, un 53%, no recuerdo el dato, que tiene derecho a voto, lo cual quiere decir que hay un 45 más la mitad de ese 55, es decir, un 70 y tantos, que está en contra de Trump. Como esa gente empieza a salir a la calle, y ya le pasó a Nixon en su momento, o sea, lo que hizo Nixon comparado con lo que ha planteado que quiere hacer Trump es nada. Entonces... Y sobre el muro de México, imposible, también estaban apuntando por aquí. Bueno, ¿qué muros se han hecho en otras partes del mundo? Y en Estados Unidos Aquí están en diciendo Estados lo Unidos imposible. lo construyó Bill Clinton, nada más, o sea que en el año 94. Que ya existe. sí. Conclusiones, bueno, yo diría que cuando nada es seguro todo es posible. Entonces estamos ante un candidato imprevisible, ante un oportunista más que un extremista que se ha acogido a mantras y a mensajes que consideraba que
que podía calar y que podía triunfar gracias a ellos, más que por convicciones. Entonces vamos a ver, yo creo que al final va a haber un punto de convergencia entre los republicanos y Donald Trump y que va a ser una legislatura más o menos estable para Estados Unidos, que sí que va a haber cambios importantes en política internacional y en políticas sociales a nivel interno, pero no creo que vaya a haber ninguna catarsis, ni creo que vaya a haber un proceso de impeachment para acabar con él. Yo creo que se van a acabar entendiendo, porque los republicanos están ante la oportunidad de su vida de copar todo el poder en Estados Unidos. O sea, ¿Qué va a hacer Clinton? ¿Va a luchar, va a intentar seguirlo? yo creo que Hillary Clinton ya se acabó. El Partido Demócrata tiene que hacer una seria reflexión. La misma que Trump. Sí, 69. no, 70, ¿no? 70, pero claro, si nos vamos dentro de 4 años... O sea, si Trump aguanta 4 años, lo lógico, lo normal por la dinámica política de Estados Unidos es que revalide la presidencia. Claro, sí. Y nos planteamos con que Clinton se tendría que presentar con 78 años a la presidencia. Bueno, pero tú has dicho antes que a lo mejor no llega a los 4 No, años. no. Todo dependerá de cómo de extremista sea, de cómo de... Lo veremos y si queréis, pues otro día. Por supuesto, Lo más comentaremos, adelante claro lo que sí. comentaremos. A ver si llega a mitad de legislatura y dentro de 2 años estamos aquí comentando cómo... No, porque ya estarán en los desayunos de televisión española. Efectivamente, ya estaremos... Bueno, pues seguiremos sacando un hueco, hombre. Muy bien. Para Periscope. Esto queda grabado. Queda grabado. Ya le sacamos la grabación el otro día en Bien. Presidential Election y ha cumplido con su palabra el querido David Javier. Sí. Muchísimas gracias A vosotros, por haber venido y despedimos aquí la conexión desde el Café Colón y muchísimas gracias a las más de 1.200 personas que nos han visto durante este espacio de tiempo aquí en Periscope. Fantástico. Gracias a todos. Besos, abrazos, hasta luego. Javier Collado, @Javier Collado S en mayúscula la S, y es periodista del área internacional del Economista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. Empezando por el principio. ¿Cuál creéis que son las razones fundamentales de la victoria también, entre comillas, inesperada de Donald Trump? Empieza tú si quieres, David. Bueno, la victoria de Donald Trump. Yo hablaría más bien de la derrota de Hillary Clinton, ¿no? Yo creo que ha sido más bien una derrota de Hillary Clinton que una victoria de Donald Trump. Se ha hecho mucho una equiparación, ¿no? Una lectura general del resultado en Estados Unidos con otras democracias occidentales, ¿no? De cómo hay un hilo conductor que, bueno, está haciendo emerger a fuerzas rupturistas o a candidatos outsiders frente a un establishment en descrédito desde hace años, ¿no? Creo que esto es así también en Estados Unidos, pero con el elemento diferencial de que su victoria se ha producido no por que haya llevado a una masa de gente a las urnas, porque recordemos que Donald Trump ha conseguido menos votos que Romney en 2008 que la propia Hillary Clinton. Y que la propia Hillary Clinton. Contrario, Trump es un outsider, como comentabas tú al principio, ¿no? Entonces, se enmarca también dentro de esos movimientos anti-establishment que estamos viendo por la desafección, que es la palabra de moda, pero es lo que hay, ¿no? La desafección hacia la clase política en las sociedades occidentales, ¿no? ¿Lo definirías como populista? Yo lo definiría más como demagogo que como populista. Sí, o sea, ha prometido una serie de cosas que al final busca el voto fácil de un sector muy concreto de la población, que sabe que con ese voto fácil de ese sector muy concreto, en teoría le puede dar la victoria, como al final ha pasado, pese a todo lo que vaticinaban las encuestas, porque no se esperaba quizá ni que el voto blanco se equilibrara tanto hacia el lado de la balanza de Trump, ni que otras minorías no acudiesen de forma tan masiva a las urnas y no aprovechasen un poco, en el caso de Clinton, a arrastrar el voto que tuvo Obama, sobre todo en las elecciones de hace 8 años, pero también en las de hace 4. ¿Son tan importantes los estatus raciales, las clases políticas, las clases sociales en Estados Unidos? Es decir, Trump también sobre Fidel Castro, pero bueno, dicho hablaremos esto, también más adelante. Más adelante. Se dice, Javier, que el gran factor a favor de Donald Trump ha sido el voto blanco, el voto, dicen, de las capas con menos estudios del país,
¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las razones de la victoria de Trump? Bueno, indudablemente el voto blanco, predominantemente masculino y predominantemente sin estudios, ha sido en el que se ha basado la victoria de Donald Trump, ¿no? Pero coincido con David en el comentario que ha hecho sobre, no tanto como ha comentado él, que ha perdido más Hillary Clinton, sino yo creo que ha perdido el establishment en general. Porque Hillary Clinton, desde luego, representa el establishment, pero es que además los rivales que tuvo Trump a lo largo de las primarias, buena parte de ellos también representaban el establishment. Gente como Jeb Bush, gente como Marco Rubio, gente como Ted Cruz, son gente, Ted Cruz menos, ¿no? Son gente que lleva toda su vida en política, son políticos profesionales, y claro, Trump es todo lo contrario. Días, tardes, noches, amigos de Periscope, amigos periscoperos, amigos de la red. Estamos aquí en el Café Colón de Madrid y hemos venido a hablar de política. Qué raro que nosotros estemos hablando de política en Periscoperos, porque últimamente abordamos este tema. Estamos con Julio Directo, a quien conocéis, y va a presentar a nuestros invitados de hoy, porque hoy venimos a hablar, si no me equivoco nada, de Trump. De Trump, y os preguntaréis, ¿y por qué no venimos a hablar de la muerte de Fidel Castro? Pues porque son imprevistos, ¿no?, que pasan, ¿no? Pero a lo mejor también podemos dar algún detalle, porque además la política estadounidense en los últimos 50 años ha estado muy relacionada con Cuba, ¿no? Bueno, presenta a los invitados, no te enrolles, Julio. Aquí tenemos a mi derecha a David Martínez, @DavidMartínezG. Eso es. En Twitter, es periodista de Voz Populi y amante de la política internacional. Y a su lado está Javier Collado S. Con el voto popular, efectivamente. En realidad ha ganado porque en 4 estados clave sacó un punto de diferencia y fue determinante, ¿no? Esa es la clave, que Hillary Clinton no ha sido capaz de movilizar a las capas tradicionales del Partido Demócrata, porque es una candidata poco seductora políticamente, que pertenece a una dinastía política que son los americanos, para renovar la confianza en alguien que ya ha ejercido el poder, pues son muy suyos, porque como trabajan ellos mucho no tienen con varias ciclos. dinastías han tenido con Con los Kennedy y con los Kennedy. Bush, por ejemplo. Sí, en la presidencia muy pocos, ¿no? Sí, los Roosevelt y los Bush. Pero son mucho de cada 8 años deben cambiar, ¿no?, el ciclo. Y esto creo que solamente 2 o 3 veces en un siglo se ha roto. Perdona que os interrumpa, es que están comentando ya, porque alguien se acaba de incorporar y ya lo hemos dicho al principio, de todas maneras. Sí. Estamos con David, Javier, Julio, Alejandro, que soy yo, somos periodistas. Es que estaban diciendo, tenemos que poner los nombres encima de la mesa. Lo hice como sugerencia. Si se van conectando a la transmisión, y que deberíamos también hablar de lo último que ya hemos dicho anteriormente. Vamos a hablar sobre